¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda unidad de estudio de este curso, Historia General del Derecho. En la primera parte hemos aprendido las generalidades acerca de la historia del derecho, hemos aprendido también las formas de periodización del derecho y hemos comprendido que no podemos entender el derecho en paralelo a la historia de la humanidad. Por el contrario, el derecho evalúa más lentamente y la forma de estudiarlo, la mejor forma, es a través del estudio de sus escuelas. Hemos estudiado en la unidad anterior la escuela justnaturalista, la escuela positivista, la escuela histórico-alemana y también aquellas relacionadas con la sociología y el marxismo-socialismo. Todas estas escuelas nos han dado unas pautas de cómo se puede entender el derecho a través de la historia. Pero tenemos entonces que, siguiendo estas escuelas, analizar los hechos que rodearon la historia del derecho. Si quisiéramos nosotros retornar al pasado para entender los primeros atisbos de cómo el ser humano y la sociedad toda se organizó, tenemos que remontarnos entonces en un viaje histórico por todas las grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad para poder entender por qué hoy en día los estados modernos viven en este mundo contemporáneo dentro de las normas y las reglas que nosotros mismos nos hemos establecido. La historia del derecho y el repaso de ella nos puede también a nosotros ayudarnos a comprender que las instituciones que hoy respetamos tuvieron un origen y una razón de ser. Vamos entonces a empezar este viaje imaginario a través de la historia y empezaremos por la edad antigua. Veamos entonces la diapositiva que tenemos en esta oportunidad. En el tema 1 nosotros encontramos entonces el derecho primitivo o arcaico. El comienzo real de la existencia humana es todavía un escenario desordenado y lleno de misterios y enigmas. Sin embargo, resulta obvio que en algún momento la comunidad humana, por más reducida o embrionaria que haya sido, ha requerido para sobrevivir de encontrar parámetros de conducta y formas de convivencia social para lograr su existencia y, por qué no decirlo, su subsistencia. Estos primeros acuerdos de convivencia son conocidos como reglas obligatorias y en algunos casos mandatarias. Sabemos que el origen de la humanidad tiene que ver en modo evolutivo o involutivo. Sea cualquiera de las dos teorías, nosotros sabemos y comprendemos que las primeras comunidades necesitaban de un líder para poder organizarse y de ciertas formas de convivencia para poder salir adelante en la búsqueda de la felicidad y del constante vivir. Estas unidades societarias, como se les llama, tenían asimismo no solamente reglas de convivencia, sino ciertas instituciones que había que respetarse. En el periodo paleolítico, por ejemplo, el hombre, como sustenta su vida sin tener un lugar fijo o una residencia, solamente subsiste en una vida nómade a través de la caza y la pesca. Existían, en todo caso, en algún momento de la historia, hordas transmutantes de sociedades que no respetaban leyes de ninguna naturaleza y que en todo caso eran llevados por sus propios impulsos. No había un criterio de propiedad ni de pertenencia y cada uno vivía simplemente en su propio universo. Luego ya, según los historiadores, en el periodo neolítico, el hombre domestica a ciertos animales y fija su residencia en un determinado lugar, dedicándose a la agricultura y al cultivo. Estrecha lazos familiares y crea vínculos sanguíneos que de alguna manera hacen consolidar a la familia. Para aquellos que postulan las ideas de justnaturalistas y también deístas, la familia surge como una institución divina. Sea como institución divina o como institución real, producto del ser humano, consideramos que la familia es la primera forma de convivencia en sociedad que encontramos en la historia de la antigüedad. En algún momento estas familias se unieron a otras y formaron lo que nosotros conocemos como la aldea. Aparece entonces una noción del derecho de propiedad. En esas aldeas se entiende que lo mío es mío y lo tuyo pues no es mío. Déjenme explicarles algo. Es necesario entender que el origen de la sociedad como tal se origina siempre en la unión de las personas. Así que en algún momento estas personas que deambulaban por todos los territorios, dedicándose a la caza y siguiendo el movimiento natural de los animales para poder sobrevivir de ellos, decidieron dedicarse a actividades económicas que de alguna manera ayudaban para su sostén. Estas actividades económicas son la ganadería y la agricultura. Eso logró necesariamente que estas personas se unieran y crearon vínculos que definitivamente tenían que ser tutelados y protegidos por ciertas normas de conducta.
Vamos a ver una pequeña diapositiva en la cual nosotros podemos ver una comunidad, primitiva. En la diapositiva, que corresponde al periodo neolítico, encontramos ya cierto respeto a lo que es la propiedad. Al establecerse reglas de conducta entre uno y otro, entonces reconocemos el sentido de la propiedad y el sentido de la pertenencia. El sentido de la propiedad y el respeto a que lo ajeno no es nuestro y que merece definitivamente alejarlo de nuestra posesión y de nuestro uso. Y en todo caso, si lo vamos a utilizar o usar, tenemos que pedir un permiso y a través de una voluntad expresada poder utilizarlo. En el periodo neolítico aparecen pues la sociedad como tal, aparecen las aldeas y aparecen las primeras comunidades. El principio de la convivencia se torna más fuerte y más necesario. Es así como los primeros reglamentos aparecen permanentemente sustentados en este tema. Vamos ahora a contemplar otra diapositiva. En el periodo de Gudea, en la época del rey de Babilonia, esta costumbre de respeto por lo demás ya cambia. Antes de ver la diapositiva, quiero explicarles algo. Fíjense, no solamente estamos hablando de una necesidad de la convivencia. Ocurre que en algún momento ciertos elementos de la sociedad desconocían este acuerdo, este convenio. Entonces se necesitó la imposición de una autoridad. Si bien es cierto, en la época comunitaria, en la época de las primeras aldeas, de las primeras comunidades de personas, la autoridad lo imponía el patriarca, el líder o el jefe tribal. Posteriormente, cuando estas aldeas y sociedades se van reuniendo en conglomerados humanos más amplios, se forman ya naciones y se forman ciertos estados primitivos que nombran de entre ellos una autoridad que los represente y delegan en ese líder, en ese rey, en ese monarca, en ese emperador, las facultades necesarias para establecer la ley. Vamos a ver la diapositiva en la cual podemos encontrar una figura del rey Gudea de Babilonia. Más o menos este rey vivió en el año 3100 a.C., y vivió en una época en que la costumbre cambia y se eleva a la categoría de ley. Muchos grandes jerarcas de la antigüedad convierten a través de sus leyes una forma de respeto. Las leyes otorgadas por estos emperadores babilonios eran de obligatorio cumplimiento y muchas de ellas incluso su desobediencia se pagaba con la muerte. Es muy conocido que los babilónicos fueron las primeras grandes civilizaciones que poblaron la Mesopotamia y que a raíz de ellos surgieron grandes imperios como el propio imperio babilónico y posiblemente el imperio medo y el imperio persa. Es entonces, en esta forma de convivir, cómo se legisla. Vamos a ver a continuación una diapositiva más. El personaje que vemos en esta diapositiva es el gran emperador Hammurabi. Todos los estudiosos del derecho y de la historia del derecho concluyen que Hammurabi fue uno de los primeros codificadores. Existe en la historia el hallazgo de una piedra en la cual se encuentra escrita al revés y al anverso, se encuentran diferentes normas que se relacionan a la familia, a procedimientos agrícolas e incluso a procedimientos penales. No se habla de un código escrito en nuestro idioma o el uso del papel, sino una forma de codificación de ciertas normas y leyes. De todas las fuentes jurídicas arcaicas del Medio Oriente, la más divulgada e importante desde el punto de vista jurídico para nosotros los abogados es el llamado Código de Hammurabi. No existen pues en su texto reglas morales o reglas religiosas. Sí existen algunos procedimientos litúrgicos, pero no necesariamente de origen divino. Es a partir de este código, del Código de Hammurabi, cuyo señor vemos allí en la diapositiva, que aparece un principio elemental. ¿Cuál es ese principio elemental? Que a medida que avanza la evolución jurídica, cada vez es menor la referencia legal a los orígenes divinos. Y ya el Código de Hammurabi, en su forma de escribir, rompe aquel lazo que existía con la religión. Igual que los hititas, Hammurabi también señala el primer postulado que las cláusulas morales o religiosas no deben formar parte de la evolución del derecho. La ley es una obra humana y no se confunde ni con la ética ni tampoco con la moral. Hammurabi realiza un código y voy a mostrarles en ese instante la foto. Vamos a verlo. Allí está. Lo pueden ustedes apreciar. Esa imagen de color negro es el código de Hammurabi. Claro, usted como abogado no podrá entender la figura,
pero se necesitan conocimientos cuneiformes para entender la figura del Código de Hammurabi. Se sitúa aproximadamente la recopilación de estas normas entre el año 1792 y el año 1750 a.C. Es decir, alrededor de 42 años, el emperador Hammurabi delegó en muchos legisladores, cuyos nombres fueron ya ocultados por la historia, una serie de normas legales que ya existían dentro de las comunidades sumerias, que formaban parte del imperio de Hammurabi. En las antiguas civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia, la cultura caldea, la cultura sumeria, tenían ya normas de convivencia. Y el emperador Hammurabi hace que estas normas se transcriban en un código ordenado. Hay 282 leyes y todas fueron grabadas en anverso y reverso en una gran estela de piedra de color negro. El color negro de esta piedra sale de su origen diodorita. Tiene 2.25 metros de altura y 1.90 metros de circunferencia. Es decir, es como un pequeño tótem en el cual uno podía acercarse a leer la norma y la ley. No imaginamos cómo haría un estudiante de Derecho para poder leer esta piedra en una clase de legislación sumeria o de legislación caldea. Felizmente en la actualidad no contamos con estos libros. Quiero explicarles algo. Vengan conmigo. Es necesario entender que las leyes de la antigüedad no habían, se transmitían a través de la oralidad. Las grandes historias, los grandes hechos históricos de los héroes de la antigüedad también se transmitían mediante la oralidad. Pero siendo tanto la normatividad, siendo tanto las leyes, entonces nos podemos dar cuenta de que la oralidad no bastaba para poder proteger y tutelar la inmovilidad de este conocimiento. Era necesario escribir. Era necesario plasmar de alguna manera estas normas para que las generaciones posteriores reconocieran que la existencia de ciertas instituciones y de ciertas normas de respeto eran necesarias para la supervivencia, en este caso, del imperio de Hammurabi, del imperio de los babilonios, del imperio de los caldeos. Entonces, la codificación de las normas tiene un origen antiguo. El ser humano desde el principio se da cuenta que tiene que dejar escritura para poder de esta manera hacer que permanezca en el tiempo los postulados necesarios para la convivencia y el desarrollo social. Voy a mostrarles a continuación otra diapositiva. Otro gran imperio de la antigüedad es el imperio asirio. Su existencia data desde el año 1500 a.C. Fue un imperio que se enfrentó a muchos de aquella época y compartió poder con los imperios babilónicos, con los imperios caldeos y también con parte del imperio de Medo-Persia. Las leyes de Asiria, también conocida como el Código de la Mujer Asiria o Espejo de las Mujeres, es una especie de código escrito aproximadamente en el año 1500 a.C. Se encuentra en tres tablas de piedras con 60 cláusulas. La primera de estas tablas, que podemos ver en la fotografía de la diapositiva, contiene 828 líneas que se refieren a disposiciones sobre la mujer, es decir, cómo debe ser una mujer asiria. Obviamente, en la actualidad nosotros no tenemos códigos de comportamiento de mujeres ni de hombres, porque eso nos llevaría a un conflicto de discriminación. Sin embargo, es interesante ver que estas leyes asirias, este código de la mujer, era muy usado y muy respetado en aquel tiempo. La segunda de las tablas del código de la mujer contiene 18 cláusulas y tratan ya no estrictamente sobre la mujer, sino sobre la tenencia de las tierras dedicadas a la agricultura. Vuelvan conmigo. Ya dijimos que la agricultura y la ganadería eran las principales actividades en las cuales las comunidades antiguas comenzaron a dedicarse para poder establecerse sedentariamente en algunas regiones de territorio. La idea de territorio, pertenencia en estas comunidades se relaciona mucho con la producción. Entonces, en primer lugar, la actividad humana agricultura relacionada con la tierra generó los primeros conflictos sociales. Al ocurrir estos conflictos sociales necesitamos encontrarles una solución. ¿Cómo podemos encontrar la solución a un conflicto social? De dos maneras: resolviéndolo una vez ocurrido, o mejor aún, previendo que estos conflictos no existan. Los conceptos de posesión, propiedad, arrendamiento ya eran conocidos por los hititas y luego se perfeccionaron con el inicio de la cultura helénica y los romanos. En estas tablas entonces encontramos, en la segunda de ellas, en la tabla de la mujer,
del Imperio Asirio, encontramos normas y reglas sobre la tierra, es decir, sobre la actividad económica conocida como agricultura. Bueno, no queremos dejar de decir lo que decía la tercera tabla, y efectivamente es muy importante. La tercera tabla de las leyes de Asiria contenían documentos sobre la propiedad. Vamos a ver entonces esta tercera tabla en la diapositiva. Bien, ahí tenemos entonces la tercera tabla. No se diferencia mucho de la primera, todos están escritas pues en lo que nosotros llamamos un idioma antiguo caldeo o cuneiforme, y nos muestran entonces los primeros reglamentos sobre la propiedad. Quisiera yo decirles algo. Algunos historiadores del derecho concluyen que la propiedad es una institución creada, descubierta y regulada por el derecho romano, pero eso no es así. Todos sabemos que el criterio de propiedad es muy antiguo. Lo que hicieron los romanos en todo caso fue hacer que la propiedad tenga un nivel jurídico y de tutela del Estado. La propiedad tenía una autodefensa. Si usted venía a invadir mi tierra, yo salía a defenderlo con toda mi familia y con todo mi clan, y podíamos enfrascarnos en unas guerras tribales por defensa de la tierra. Sin embargo, en el derecho romano, la propiedad llega a ser una institución protegida por el Estado y por leyes y normas. Esto hace la diferencia. Vamos a ver ahora una diapositiva que también que se refiere mucho al tema de las leyes antiguas. Veamos la diapositiva acerca de los hititas. Los hititas eran una cultura también de Mesopotamia. Esta tabla que estamos viendo en esta fotografía es llamada y conocida como el Código de los Hititas. Los hititas fueron una civilización que se desarrolló en el Oriente Medio y que data del año 1500 a.C. Hay muchas tablillas, pero todas ellas están compuestas por dos partes y cada una de ellas tiene 100 parágrafos. Se encuentran regulados en estas tablillas que estamos nosotros viendo en la diapositiva aspectos jurídicos como la indemnización patrimonial por daños causados a una persona. Fíjese qué interesante que los hititas tuvieran ya abogados que demandan por responsabilidad extracontractual como hoy día conocemos. La indemnización patrimonial, es decir, no simplemente un disculpa ni un perdón oral, sino indemnizar patrimonialmente mediante la entrega, quizás no de dinero, no de monedas, pero de patrimonio por algún daño que haya causado a una persona. Otra también de los temas que se encuentran en esas tablas es la pena de muerte. La pena de muerte por las ofensas cometidas por los esclavos al monarca, o también por casos de sodomía o incesto. Fíjese, qué interesante saber que los hititas tenían una moral media que definitivamente lo diferenciaba de muchas culturas promiscuas de su época. Los hititas entonces condenaban con la pena de muerte no solamente la sodomía, sino también el incesto. No se podía romper esos límites que había de consanguinidad entre padres e hijos y viceversa. Se protegía y se tutelaba a ciertas instituciones justamente para mantener la convivencia y el orden social. Obviamente que si nosotros encontráramos la ley de los hititas en nuestras leyes anteriores, la Corte Interamericana de Justicia pues lucharía para que eliminemos de estas tablillas la pena de muerte. Asimismo, en estas tablillas se encuentran instituciones jurídicas como el matrimonio, el derecho de propiedad, el salario, las cuestiones penales y procesales, entre otros. Voy a mostrarles una imagen donde contienen estas normas penales. Vamos a encontrar una diferencia porque en las primeras tablillas que yo les muestro son de un material de piedra, una madera clara, ¿no? Mientras que en las tablillas subsiguientes vamos nosotros a encontrar que son de otro color. Bien, podemos encontrar en estas tablillas, en estas escrituras del Imperio Hitita, formas diferentes. ¿Será acaso una forma que ellos tenían para poder diferenciar las leyes penales de aquellas que hablaban sobre la tierra y aquellas que hablaban también sobre otros temas? Entendemos entonces que los hititas tenían un claro conocimiento de la diferenciación de ciertas instituciones. No confundían el matrimonio ni lo codificaban dentro de las normas que hablaban de la propiedad o el salario. Entendían la diferenciación de estos temas y las cuestiones penales y otras eran tratados de manera diferente. Es importante entender que los hititas ya tenían una noción, aunque un poco primitiva, de lo que significan los procesos. La justicia era administrada por jueces y eso ya nos da una idea de lo que los hititas lograron alcanzar frente al sistema jurídico de la antigüedad. Déjeme decirle algo.
Todas estas culturas de la antigüedad habían ya establecido un sistema organizativo de Estado y de gobierno. Todas estas culturas habían entendido claramente lo que significa el derecho de delegar responsabilidad y de delegar facultades. No había nacido Rousseau y no había la idea de un contrato social, pero sí se sabía que era necesario organizarse para poder vivir. También se sabía que en comunidades primitivas no podía haber un respeto de ciertas instituciones, por lo cual era sumamente necesario el incentivar y crear y promover una forma de gobierno que pueda intermediar entre cada conflicto social. Obviamente había que darle a este poder una facultad y ciertos derechos de intromisión. Cuando los imperios se organizan, cuando las grandes culturas se organizan, siempre ha existido esta relación. Yo te entrego el poder, te faculto, pero tú tendrás que satisfacer las necesidades. Las necesidades a una convivencia racional, las necesidades a una convivencia social, el respeto a ciertas instituciones y la protección de esas instituciones fue entendido por las primeras grandes civilizaciones. Los mandatos y las existencias de frases como por ejemplo el Amasúa, el Amayuya o el Amaqueya nos permiten a nosotros entender que toda sociedad tuvo siempre una moral media o en todo caso una moral original de protección a las instituciones. Obviamente el desorden social causado por agentes individuales que no respetaban la convivencia tuvo que ser el origen para que se crea y un origen necesario para que se crean estas formas de gobierno y estas formas de control social. Los imperios comprendieron que tenían que establecerse normas y leyes y comprendieron que estas normas y leyes tenían que ser permanentes. La historia general del derecho de la Edad Antigua puede descubrir atisbos de lo que próximamente o lo que en futuro iba a confirmar el derecho romano. Podemos encontrar instituciones en la cultura hebrea, en la cultura asiria, en la cultura egipcia, en la cultura babilónica, e incluso, yendo un poco más allá, podemos encontrar instituciones en muchas culturas del Oriente, como también en las antiguas civilizaciones latinoamericanas, donde el principio de la verdad y los valores del trabajo y la solidaridad eran valores que las leyes de aquel tiempo lo protegían y lo tutelaban. En las culturas donde se desarrolló la escritura, en la forma en que sea, idioma cóptico, idioma cuneiforme, idioma jeroglífico, hemos podido nosotros rescatar y recibir hasta el día de hoy estos grandes conocimientos y estas grandes sapiencias que han permitido que estas culturas lleguen hasta nosotros con todas sus instituciones y su bagaje de adelante filosófico y adelanto legislativo. No así pasó lo mismo en otras culturas que por no tener escritura no han podido llegar todo como en un principio quizás fue. Solo tenemos a los cronistas, a los historiadores, a los investigadores que a través de evidencias físicas o de cuentos orales o de estudio de las grandes ruinas, de los grandes vestigios arqueológicos y antropológicos que nos han dejado, pueden llegar a ciertas conclusiones de la existencia de instituciones, legislación, autoridad, antiguos estados y escalafones sociales. Pero de una u otra manera, la historia general del derecho nos ayudará a comprender la realidad que hoy vivimos. La propiedad, la posesión, el arrendamiento, la compraventa, el usufructo, las formas de adquirir la propiedad, los derechos y las instituciones jurídicas como la vida, la libertad, la familia, el matrimonio, la propiedad. Todos estos elementos son y tienen su origen en las culturas antiguas que han llegado hasta nuestro tiempo en forma de derecho y de legislación. El derecho romano, dentro de todas las legislaciones, constituye para el mundo occidental y para el Perú en particular el origen de su derecho. El derecho romano, reuniendo instituciones del derecho germánico, dieron a la luz lo que más tarde Napoleón Bonaparte llamaría su primer código civil. La idea era rescatar las instituciones románicas y latinas que eran y que ayudaban a la convivencia social y normarlos en un código único que pudiera legislar y que pudiera controlar socialmente estos elementos. A este código se le llamó el Código Napoleónico. Será pues el Código Napoleónico quien rescate el derecho romano, el derecho de Justiniano, el derecho de los grandes pensadores como Plinio el Joven, como Plinio el Viejo, como Paulo, aquellos grandes juristas romanos que, observando a la sociedad, buscaban que ella consiguiera elementos y criterios que equilibren una convivencia armoniosa del pueblo romano y de todas las sociedades y de toda la gente
que formaba parte de ese gran imperio. Si hubo un tiempo en que el imperio romano iluminaba el mundo y gobernaba a través de su derecho romano y también del Ius Gentium, eso fue heredado hasta nuestros tiempos gracias a los codificadores y también gracias a que hombres que detentaban el poder en algún momento decidieron hacerlo, como Napoleón Bonaparte y el gran Justiniano con el Corpus Juris Civilis que él mandó a formar. Pero esa es otra historia. Los invito a acompañarme a mí al tema número 2. Estoy seguro que usted va a disfrutar tanto como el que ha disfrutado ahora. Vamos a estudiar en el tema número 2 el derecho romano y vamos a aprender allí cómo es el imperio romano, que recogiendo los postulados filosóficos de los griegos y recogiendo muchas instituciones germánicas muy prácticas, conciben la idea de formar un derecho, una ley que definitivamente pudiera gobernar y ayudar a la convivencia social de un gran imperio, de un vasto imperio que marcó los hitos de nuestra cultura occidental. Muchas gracias por tu atención y te invito siempre a repasar los materiales que te estamos enviando. Recuerda que el Blended Learning es una manera de poder aprender.